Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos al programa de historia de Radio Paradigma y volvemos una semana más. Lo hacemos como siempre con mis dos compañeros, con Antonio Caparrós y con Daniel Caparrós, perdón, y con Antonio Murillo. No es la primera vez que me pasa, ¿eh? No, digo, ¿lo está haciendo de broma o de verdad? Yo pensaba que era broma, tío. No. Bueno, pues buenas, soy Antonio. Parece la mayor gilipollez, que es simplemente deciros los nombres y no será porque no conozco ya vuestros nombres, pero hay veces que se me traba. Hombre, lo estuviste escuchando durante 4 años cuando pasabas lista. Pasa que a veces no levantamos la mano porque no estábamos, pero bueno. Entre las veces que no estábamos y las veces que no atendíamos, probablemente hayamos escuchado poco en la lista. Claro, se nos ha olvidado un poquillo, pero no pasa nada. Pero bueno, aquí estamos. Aunque no Un hayan saludo, cambiado un los apellidos, estamos aquí. Esto te pasó la primera temporada, qué risa, macho. Bueno, y probablemente la segunda. Pues puede De ser hecho, también. esto no lo he dicho nunca, pero normalmente me suelo apuntar en el folio que traigo siempre, me suelo apuntar los nombres. Sí. Precisamente para que no me pase lo que me ha pasado. O sea, el tío es capaz de recordar una retahíla de datos enorme de la cosa que va a hablar, porque estoy seguro que no los tiene todos apuntados, pero No. es capaz de equivocarse con los nombres de sus amigos que siempre están aquí, los mismos. Sí, no, y lo más grave es que evidentemente me sé vuestro nombre perfectamente, pero no sé, no tiene explicación. Eres un tío grande, Rafael. Bueno, vamos a empezar con el programa y lo vamos a hacer con una efeméride que para aquí vamos a traer una un poquito más rebuscada cuando hoy o esta semana pasada se ha sucedido una que es de las claves del calendario y de este programa, que era del 12 de octubre, ¿verdad, Antonio? Hombre, el 12 de octubre, nosotros lo celebramos mucho porque nos pegamos una buena pecha de reír y también nos cabreamos bastante. Nosotros Por las tenemos cosas mucho que celebrar ese día, Sí, claro. porque da mucho al humor. La verdad que sí, porque hay cada flipado por ahí poniendo cosas de un lado y de otro. Esto aún no para. Nosotros nos gusta llamar ese día, como otros historiadores de la red y todo eso que seguimos, como el Día Internacional de Creerse Historiador, y es que es verdad. Pues bueno, un poco al hilo porque lo comentamos de hacer una sección del 12 de octubre, como ya hemos hecho, pero bueno, da igual, todos los 12 de octubre vamos a traer esta sección para que a ver si alguna vez se mete en la cabeza ya la gente esto, porque es importante. Y viendo las redes y eso, hay una cuenta que os recomiendo a todo el mundo seguirla, que es buenísima, que se llama Historia en Meme, @Historia en Meme en Twitter y en Instagram igual, que sube memes de historia y en Twitter comenta un chorro de gente. De hecho, casi que nos podría hacer la sección del tonto histórico también, tranquilamente toda la semana. Sí. Y bueno, subió un hilo con 8 tipos de personas ante este día, ante el 12 de octubre. Y bueno, vamos a ir comentándolo así un poquillo, ahora los pondremos así en la pantalla para que los veáis. Y es bastante bueno, mira. El primero es la persona normal, ¿no? El típico que dice, a mí me da igual la hispanidad, la raza y todo eso, y si yo mañana lo importante es que no hay que trabajar. Que es el de los más respetables que hay aquí. Efectivamente. A mí me da igual. Yo el caso es que tengo un día libre, ¿sabes? Luego otro, por ejemplo, es el imperiófilo, que es el típico que, bueno, pues como llegó España a América, llegó Colón allí y de repente todo fue de color rosa. Que bueno, pues tampoco fue así. Y luego está el caso contrario, que es el precolombino, que es que todo era de color de rosa antes de que llegasen los españoles. Las costumbres de los aztecas de sacrificar ahí en Mansalva tampoco, eso no importa. Eso es... Minucia. Chayo, es su costumbre, bro, es su costumbre. Luego tenemos al negro legendario, que este es un pavo, el típico que dice, los españoles fueron unos genocidas como los nazis. Por eso yo siempre digo que es fiesta nacional, ¿eh? Los villas nacionales. En fin, el típico que, bueno, pues ya está, que lo que pasó allí pues, fue poco menos que lo que hizo la Wehrmacht, ¿sabes? Entonces, en fin. Luego está el típico de la excusa inglesa, que este es el típico de... No, nosotros da igual lo que hiciéramos allí, los ingleses fueron peores. Que es verdad, los ingleses fueron Claro, peores. nosotros pecamos a veces de... Nosotros podemos ser un poco esta a veces, la verdad. Pero nos escudamos en la verdad. Claro, es verdad, los ingleses fueron peores y los franceses y los holandeses ya ni te cuento y los alemanes en África no veas, pero eso no quita, una cosa no quita la otra. Claro, efectivamente. Luego está el de los perdones, que no sé por qué me suena la cara del señor.
que yo creo que es el López presidente Obrador, ¿no? el López Obrador, el presidente de Sí. México, El López Obrador, sí. que dice algo así como los españoles deberían pedir perdón, devolver el oro, putear a los indígenas está muy feo. Y sé de lo que hablo, tengo casi un 25% de sangre indígena. Claro, López Obrador. Estos son los más graciosos de todos, los que con toda la cara de descender a lo mejor no de españoles 100%, pero de una De criollo, ¿no? de criollo, de mezcla o de mestizo. Y con apellidos que son claramente españoles, tienen los cojones de decir las cosas que dicen, para devolvernos el oro, no sé cuánto. Nada, es un invento, un invento. Se cargaron la diversidad cultural, por eso estás tú ahí, ¿no? Campeón. Luego, otro personaje interesante es el Rosa Legendario. Todos estos son personajes que hay por las redes y hay por todos Típicos, ¿no? lados. Personajes Típicos. típicos relacionados con este día. El Rosa Legendario es el típico que, bueno, que te dice que el Imperio Español era la hostia, que no había nada, no hacía nada mal y que prácticamente eran unos máquinas. Es el típico que saca todo el rato a relucir la leyenda negra, pero sin hacerlo de una forma coherente. La leyenda negra existe, pero tampoco es plan de escudarse siempre en eso, ¿no? Bueno, no, al contrario, ¿no? El Rosa Legendario es Claro, o sea, el que todo lo ve de color de rosa. La leyenda claro, por eso negra digo, la critica. claro, por eso digo que saca como excusa todo el rato la leyenda negra. En plan, Ah, bueno, sí, claro, como el relato producido por la leyenda negra. cualquier Sí. crítica al imperio, a la conquista, a la Es la colonización, a leyenda todo negra. eso es leyenda Vale. negra. Pensaba que decías que participaba de esa leyenda negra, no, sino que la saca No, como crea la excusa. contraria. Vale, Si la sí, leyenda claro. negra es el cero análisis para criticar todo lo que ha hecho el Imperio Español, pues la leyenda rosa es cero análisis material Claro. histórico para darle el contrario, decir que todo está bien. Y luego está el que somos todos, la verdad. Los que nos tiramos el rollo. Sí. Que es el historiador, que es, pues, tiene puestos dos historiadores. Una que me gusta más, que es la historiadora, que es en plan, mira, a mí me la suda, yo no tengo ya ganas de pelearme con nadie, que está de las últimas. Y luego está el historiador, que es el que, bueno, el que intenta ya el paso antes de decir, mira, me la suda esta gente, que es el que dice, bueno, aquí tenéis una bibliografía, podéis miraros esto porque las cosas no son exactamente así, esto no pasó de esta manera, no sé qué, mira, léete a este, y luego pone una esquinita que pone spoiler, nadie se va a leer nada, vaya. Es una forma chistosa de decir que al final el historiador es el que menos escuchan, porque esta gente se dedica a hacer a llegar a sus propias conclusiones basado en lo que le interesa. O sea, Yo a este tipo de personaje, y además que físicamente el muñeco me recuerda a alguien de la carrera. Esto lo he visto yo. Pues bueno, a ver, lo primero, que os metáis en las redes de Historia Meme y lo miréis y lo sigáis yo, porque es buenísima la cuenta. Y segundo, en plan, siguiendo un poco con lo que ha dicho Dani, esa es un poco la reflexión que tenemos que traer aquí, que ante una cosa que es fundamentalmente histórica, vamos a escuchar a los historiadores, compadre. Vamos a escuchar a la gente que sabe. Pero es que eso también es que es un deporte nacional de este país y un poco del mundo también. Hay un problema médico, todo el mundo opina, ¿no, compadre? Deja hablar a los que saben del tema. Escucha a los médicos, escucha a los científicos. Tú cállate la boca, que yo qué sé, que lo que haces en tu casa es jugar al LOL, ¿sabes? ¿Tú qué sabes de esto? Nada, compadre, tú no sabes. Pero Sí. cuando hay un problema histórico, pues yo escucho a los historiadores. Tú que, yo qué sé, que te gusta mucho el Madrid y lo único que haces es ir al bar a tomarte unas cañas, pues tú qué coño vas, que no has estudiado historia, compadre, que es muy respetable lo que haces, pero no te metas en esto, tío. Sí, bueno, es que es mucho más fácil empezar a hablar sin sentido ninguno y a raíz de 4 cosas que hayas escuchado que ponerte realmente a ver libros, escuchar a historiadores y tener una opinión formada sobre el tema. Yo es que, bueno, lo dijimos ya el año pasado y lo diremos probablemente el año que viene si volvemos a ahondar sobre este tema, que es que tenemos que dejarnos ya de un relato de vencidos, de vencedores y de conquistador y conquistado, porque es que la sociedad y la cultura americana es el relato de la fusión entre ambos y del mestizaje. Entonces, yo evidentemente no voy a decirle a nadie lo que tiene que celebrar o lo que no tiene que celebrar, pero yo sí pienso que hay motivos por los que si quieres celebrarlo lo hagas, porque estamos ante un caso en la historia
que es muy original porque no ocurre en otros lugares, no ocurre en Norteamérica, no ocurre en África. Sí ocurre ese mestizaje y esa fusión cultural en Hispanoamérica. Entonces, yo creo que tenemos que dejarnos ya de ese relato tan cansino, ¿no? Coño, El emocionado problema, y todo. como siempre, yo estoy totalmente de acuerdo con Rafa. El problema, como siempre, y ya para terminar, es el presentismo. Unos lo van a usar para decir que allí llevamos los derechos humanos cuando no existe derechos humanos en ese momento, y otros lo van a usar para decir que hubo un genocidio totalmente organizado desde la península, cuando eso no es verdad y se sabe, y ahí están las leyes de Burgos, y ahí está el mestizaje, y ahí está el apoyo de ciertos parte de la sociedad. En el caso, por ejemplo, de los mexicas, de la propia sociedad mesoamericana que se enfrenta a ellos porque tienen sus propios problemas, da igual, una ritaíla de cosas. La cuestión es el mal análisis que se hace del presente de un momento histórico que ocurrió con una cosmovisión concreta de ese momento, tanto de un lado como de otro, y que al final yo no celebro el Día de la Hispanidad en un sentido nacionalista, porque no es lo que a mí me gusta. A mí lo que me gusta, o lo que yo saco de ese momento histórico, es lo que ha dicho Rafa, esa América es la que es hoy en día, o sea, no es ni el imperio inca ni el imperio azteca. Es un resultado de ese proceso histórico largo al que da pie la hispanidad y la llegada de los españoles a América. Ya está, eso es así. Y a mí me parece algo, no en el sentido nacionalista, ya digo, de me doy golpe en el pecho, pero sí algo de lo que disfrutar tanto históricamente como culturalmente, que es esa hispanidad y esa unión de pueblos. Esa es como yo lo veo. Habrá quien le diga que tampoco le parece bien, pero ya está. Exactamente, yo creo que iba a decir igual que al final lo más importante de este día, ¿no? Es celebrar lo que nos une, yo, los pueblos americanos y a los de la península y todos los que sean por los hispanos, al final, coño, también a los filipinos, joder. Lo tenía un vídeo de filipinos bailando jotas madrileñas y me quedé, digo, hostia, qué gente. Pero es como yo que sé, como si en la época de los fenicios en Tartés hubieran tenido un día de, yo que sé, de hermanamiento ahí, al final son los pueblos al final somos resultados de la unión y el sustrato de otros pueblos colonizadores anteriores. Nosotros también tuvieron aquí los romanos y se llevaron oro. Que yo a un italiano ahora decirle, compadre, devuélveme el oro, ¿no? Y yo, que se va a Y, acordar y- esa gente de y gusto. no tendría sentido por muchas cosas, pero por una en concreto yo creo que es porque es que ellos vienen del mismo tronco que nosotros. Es que eso, si es que al Y yo creo que final, allí lo que pasa es lo mismo. Un tío que se llama López Obrador, pues que tiene mis mismos apellidos porque tiene mis mismos antepasados, ¿quién tiene que pedir perdón a quién? si es que lo mejor de todo es que probablemente sus antepasados sean los que en algún momento hubieran cometido algún abuso o algo. Nosotros que vivimos aquí y que vengamos posiblemente de un campesino de por aquí cerca, de las campiñas y los terrenos de por aquí, que, que estaba aquí muerto de hambre mientras los otros se estaban forrando allí. ¿Qué le vas a decir? Yo, déjalo Sí. en paz. En fin. Pero bueno, y para terminar un poco con este tema, yo voy a dar decir una pedra que tengo que bueno, no es tan pedra en el sentido de que yo creo que tiene bastante sentido, que yo para mí el 12 de octubre no es un día que me cuadre como Día Nacional de España, porque no le veo sentido. Creo que es un día con un sentido bastante importante a nivel cultural, pero como construcción nacional de España no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que sería mucho más interesante un 8 de mayo, que sería el del levantamiento contra el ejército napoleónico, o incluso un 19 de marzo, día de la Pepa. Me ¿El parece 8 o el 2 de mayo? He dicho el 2 de mayo, perdón. El 2 de mayo Uf, de 1808, por eso me he equivocado. ya, vale, vale, vale. Es que hay mucho El 8 ahí. el 2 de mayo de 1808 me parece mucho más interesante, o incluso, ya le digo, el 19 de marzo por el día de San José, el día de la promulgación de la primera Constitución, me parece bastante más importante a nivel de la construcción de España como nación que el propio 12 de octubre. Pero bueno, eso ya es un debate distinto Totalmente. y es una pedra mía. No, no, totalmente como construcción de nación política. Sí, Nación sí. No, histórica tenía viene mucho más antes, pero sentido y además, claro. perdón. No, no, sí, sí. Y lo de 12 lo veo más por una celebración cultural,
por el tema de la hispanidad, no por el tema de conquistar América. Claro, al final es el Día Cosa- de la Hispanidad, no el Día Claro. de España. Exactamente. Entonces, sí, el Día de España sí tenía que ser el 2 de mayo, además que celebra pegarle a los franceses. O sea, Es que lo tiene es que todo, es lo tiene buenísimo. todo. Yo ese día, vamos, salí a la calle, vamos, como un día. Como la niña esta de la foto con la cara llena de pintura, tío. Pero vamos, eso ya. Pues bueno, vamos a pasar al tema, ¿no? Que traemos hoy y vamos a romper de lleno con los 2 primeros capítulos de la temporada, que eran pues sobre la historia del andaluz. En este caso nos vamos al plano internacional y nos vamos a la historia contemporánea, concretamente, pues casi a la historia actual, a la segunda mitad del siglo XX. Vamos a hablar un poco sobre en qué consistió pues la reconstrucción de Europa tutelada por Estados Unidos a través del Plan Marshall. Y sobre todo traemos este tema porque tiene muchos paralelismos con la situación política que estamos viviendo en Europa actualmente, ¿no? Sobre todo a raíz de la invasión rusa de Ucrania, y bueno, que podemos observar en este tema que traemos hoy, pues como ya digo, muchos paralelismos. Sobre todo porque, además de hablar de este plan Marshall, yo he traído algunos casos de intromisión de Estados Unidos en la política de varios países europeos y también traigo casos de países europeos como Alemania, que también se está dando el caso actualmente de que Alemania está intentando separarse un poco de las directrices de Estados Unidos. Vamos a traer casos de épocas anteriores que vemos como esto ya ha ocurrido anteriormente, que no estamos viviendo algo especialmente novedoso en la historia de Europa. Así que si queréis, empezamos hablando un poco sobre esa reconstrucción que promovió Estados Unidos a través del Plan Marshall y vemos un poco esas causas y consecuencias que produjo. Pues como ha dicho Rafa, ya al final veremos qué relación tiene todo esto con el presente, que vais a encontrar mucha similitud. Pero primero vamos a ver en qué consiste el Plan Marshall o en qué contexto se da. Como todos sabemos, la Segunda Guerra Mundial pues, fue devastadora a nivel humano, infraestructural, todo. De hecho, fue mucho más que la primera, también por esos avances técnicos que había ya, ¿no? O sea, digamos que deja un escenario de una sociedad que tal y como se conocía se había destruido, ¿no? Así podemos empezar por ahí. Desaparece el gran mercado de consumidores y empresarios europeos que se habían empobrecido por la guerra. Y esto pues hizo pensar a los asesores económicos estadounidenses, esto es algo que cuenta Jorge Zapino, pues que era el momento para ayudar a Europa. Claro, él, entre comillas, ¿no? Y ahora veremos por qué es entre comillas. De ese pensamiento de Estados Unidos de decir, oye, Europa se ha quedado destruida, Europa no tiene fondos, no tiene infraestructura, ya no es una potencia económica como tal, porque la guerra le ha afectado hasta ese punto. Nosotros vamos a ir a un programa económico para rescatarlos, ¿no? Ese sería el concepto de Plan Marshall desde la óptica estadounidense, que luego veremos que no es tan así. Vale, pues así van a hacer el conocido como Plan Marshall, que se convirtió en un elemento clave de la política exterior de Estados Unidos. Y bueno, a largo plazo lo que va a significar es que va a alterar todas las relaciones industriales en Europa, pero eso ya lo veremos, ¿no? Vamos, aquí hay que hablar de dos cosas, del Plan Marshall y de muy importante también la doctrina Truman. O sea, cuando tenemos a este presidente al mando de Estados Unidos, él tiene esa idea de que, bueno, de hecho él dice que la política de Estados Unidos debe servir, vamos, citas suya, dice, debía ser el apoyo de los pueblos libres que están resistiéndose a la subyugación por minoría armada o por presiones externas. ¿Qué quiere decir con esto? Y también en toda la historia del mundo nosotros somos la primera gran nación que alimente y apoya a los conquistados. Vaya, lo que quiere es posicionarse como los árbitros en Occidente y sobre todo hacer contrapié a revoluciones comunistas y a esa presencia de la Unión Soviética, porque recordemos que ya estamos en plena Guerra Fría. Una vez acaba la Segunda Guerra Mundial, va a haber dos bloques, el comunista, que va a ser la Unión Soviética, y el capitalista, que será el de Estados Unidos, digamos los agentes más importantes que se van a enfrentar. Entonces tenemos esta doctrina Truman, esta visión y esta versión del mundo
que se ajusta perfectamente a esa visión del plan Marshall de, oye, que somos nosotros los que tenemos que ayudar a que esta gente vuelva a caminar. Pero claro, esta es la versión oficialista, ¿no? El plan de apoyo a los países de Europa que habían quedado devastados y no tenían recursos propios. Pero ¿cuál es la realidad? Que en realidad no es solo ese apoyo, es también un ejercicio político para frenar el comunismo en Europa. Ahora hablaré un poquito más de eso. Para seguir con esta versión oficialista del plan Marshall, bueno, el plan Marshall recibe el nombre por el secretario de Estado George Marshall, que fue su creador. Se da a conocer en el 47. Bien es cierto que se habían hecho unas pequeñas ayudas previas ya, pero no será hasta el 48 cuando se apruebe de forma definitiva el plan Marshall. ¿Cuáles son las pretensiones? Consolidar Europa, reformarla y frenar el comunismo. Apoyar que las naciones europeas no caigan en manos de minorías armadas o fuerzas externas. Es decir, que no pase como pasó en la Segunda Guerra Mundial con Alemania, o que no haya rebeliones internas con ese carácter obrerista, ¿no? Derechos laborales, crear derechos laborales, estado de bienestar y auge económico, que esto ya veremos también que un poco, podríamos decir, artificial o una especie de espejismo que ellos quieren crear para que la sociedad no tienda la mano a esa visión oriental del comunismo. Favorecer las exportaciones de productos estadounidenses, y aquí ahora haremos hincapié porque esto es de lo más importante, o considero yo que es de donde ellos van a ganar más con todo esto. Y bueno, pues con todo esto, pues como digo, se pretende evitar ya unas situaciones de movimientos obreros que se habían dado, como por ejemplo la Renault en Francia, por decir una, ¿no? Cuando los trabajadores de la Renault en Francia se manifestaron. ¿De qué estamos hablando? De préstamos a países europeos con bajo interés, es decir, no va a tener que devolverle luego mucho a Estados Unidos, pero claro, esto tiene una trampa, que tiene ciertas condiciones, que este bajo interés y estos préstamos se va a dar a cambio de prioridad de los países europeos por comprar productos estadounidenses. Que no caigan en la inflación, que tengan una política económica estabilizadora y generen una política cooperativa. Claro, todo esto para que no caiga esa economía que se va a sustentar únicamente en créditos de dólares estadounidenses que van a repercutir luego de vuelta a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si te da un interés bajo, pero te dice, tú tienes que comprar mis productos. Ya no solo que compres mis productos, sino que si se te rompe una pieza, un tornillo, una tuerca, lo que sea, los recambios también se los compra Estados Unidos. Al final son subvenciones y créditos a cada país según la renta per cápita de cada país. Ahora luego haremos hincapié en el tema de cómo funciona lo de los créditos. Países que van a recibir más ayuda. En primer lugar, Reino Unido y Francia, luego Alemania, luego Italia y luego Países Bajos. Y ya países como Bélgica, Dinamarca, Noruega, Turquía, Portugal, etc. Digamos que en porcentaje, según he leído, Gran Bretaña obtuvo el 24% más o menos, Francia el 20%, Italia el 11%, Alemania el 10%, Países Bajos el 8% más o menos. Esto no es un regalo porque sí, de buena caridad. El caso, por ejemplo, del Mediterráneo Oriental es muy explicativo, ¿no? Porque ahí ya Inglaterra no tiene una influencia como potencia imperial. Ya a partir de 1914 sabemos que los imperios tradicionales europeos decaen, ¿no? O sea, después de la Primera Guerra Mundial. Sí. Entonces aquí Grecia y Turquía están ahí. Estados Unidos, aquí, aparte de los países europeos, aquí le va a prestar mucha atención, pues por ejemplo a Grecia y Turquía. Y les va a dar también pasta. Es una forma de, sin ir más lejos, de comprarlo, vaya, o sea, no tiene otra forma de llamarlo. También tenemos el caso de la crisis, ¿no?, que se da con el caso de Checoslovaquia. Todo esto preocupa mucho a Estados Unidos sobre la posible influencia del comunismo. Hubo algunas reuniones en París, no me voy a parar mucho en esto, para llevar a cabo, pero es curioso, ¿no?, porque se reunieron en un primer momento, que invitaron también a la Unión Soviética, pero claro, le ponían condiciones que no les interesaba, y además la Unión Soviética, o sea, decía, bueno, si es que lo que queréis hacer es aislar a la Unión Soviética de todo esto, entonces a nosotros no nos repercute, ¿no? O sea, no tenemos nada que ver con esto, ¿no? A Stalin, digamos que no le gustaba mucho todo este tema. Luego finalmente se queda una reunión en París con 16 países que son los que van a concretar la ayuda y bueno, sobre todo, pues se tiene miedo en un principio también a ver hasta qué punto reconstruimos Alemania para que no vuelva a pasar lo que pasó.
Entonces a Alemania se le putea un poco. Y ahora también hablaré de eso. Y luego pues hay un trato especial sobre todo a Inglaterra, cómo no, a los padres de esta gente, pues a quien te dio la paga de chico, pues tú ahora le ayudas con la pensión, ¿no? A que tenga una buena pensión. No muerdas la mano de Claro. quien te da de comer, ¿no? Curioso el papel de España porque no le aplican nada del plan Marshall. Luego ya tendremos los pactos de Madrid más tarde, pero en principio España la dejan fuera porque estaba Franco y está aislada internacionalmente hasta que Franco ya empieza con su típica marioneteo de hacerse el americano. Que por cierto tenemos un programa sobre ello. Y eso es el menos español de todos, que ya lo sabemos. Finlandia tampoco entró y evidentemente ningún país de la órbita comunista, ¿no? En principio se iban a dar 17.000 millones de dólares de ayuda, pero creo que al final fueron como unos 14.000 millones alrededor de eso. El dinero se va a dar en torno a la población y la capacidad industrial de cada país. Y pues apoyan a los países que tienen una economía más fuerte, evidentemente, ¿no? Según las fuentes, estamos hablando de que a lo mejor pues son un 90-80% de subvenciones y un 10-20% de préstamos, lo que sea. Y luego le dejan capital a estos países para venderles sus productos. O sea que al final es vendido como la única forma. Esto al final lo venden como que es la única forma que tienen, o sea, de recuperarse como país. Es decir, o te ajustas a los porcentajes de subvención y préstamos y a que tengas que comprar a Estados Unidos los productos o no se recupera Europa. Vale, ahora ya vamos con... Esto es como lo oficial. Ahora vamos con las cositas que hay que sacarle a todo esto. En realidad, La letra pequeña. La letra pequeña es, por ejemplo, a pesar de la guerra, Europa seguía siendo primer mundo. O sea, es que Estados Unidos lo dibuja como que esto fuera un tercer mundo posapocalíptico que sin ellos no se levantaba. Y no es verdad. Es decir, seguían siendo potencia. Es verdad que es muy denostada, pero ya se estaban moviendo y se hicieron inversiones en obras y en empresas públicas. También se hicieron reformas agrarias Sí. a gran Bueno, escala. y Francia y Gran Bretaña pierden su imperio después de la Segunda Guerra Mundial, pero no justo después del conflicto, sino décadas después. Sí, claro. Sí, antes he Salen, dicho primera, me he equivocado. salen de la Segunda Guerra Mundial aún como grandes imperios coloniales. Hombre, que no son... Joder, que no son, pues yo qué sé, qué país decirte en ese momento que no tuviese ninguna repercusión. Que de pronto Francia no es Montenegro, por decirte algo que ni siquiera... Correcto. ¿Me entiendes? Gran Bretaña no sale siendo Djibouti de la No, Segunda Guerra Mundial. no, tío. Pero ellos dibujan esa... Es paternalismo, es el paternalismo estadounidense. Esa. Además, que sí, que evidentemente hay ayuda al plan Marshall, luego veremos hasta qué punto, pero que son más importantes los factores internos propios de esos países que la ayuda externa americana. Luego, Sí. bueno, eso, que no son tercer mundo, que esto es una búsqueda de situación preponderante, de tener una situación preponderante por parte de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos, durante la guerra, Estados Unidos ya se estaba enriqueciendo. O sea, había salido de la guerra como principal potencia. ¿Pero por qué? ¿Porque eran los más máquinas pegando tiros? No, no es por eso. Es porque a ellos sus industrias no la afectaron. Es que ellos estaban en la otra parte del mundo, allí no les llegaba nada, a ellos no tenían que... Su población no sufría. La guerra no se produce en suelo estadounidense. Exacto. Entonces, normal que salgan tan reforzados, ¿no? Además, ¿qué está pasando? Pues en Europa, evidentemente, ha habido un gran enemigo que es el nazismo y la forma más efectiva de haber combatido el nazismo no ha sido precisamente la de Estados Unidos, ha sido la de la Unión Soviética, digo a gran escala, porque Estados Unidos se une en un momento muy oportunista, tal y cual. Entonces, esa conciencia se queda ahí, hay una gran resistencia antinazi, por ejemplo, el levantamiento de París en el 44, ¿no? También están los partisanos italianos, hay muchas masas de obreros y campesinos, pues, con sus banderas rojas de la revolución, como apunta el autor que he nombrado. Y bueno, también tenemos Yugoslavia, Albania, Grecia, en Asia tenemos la revolución china, en India tenemos el Quit India, también tenemos Líbano, en Pakistán, o sea, que es normal que se genere esa conciencia cuando el mundo ha sufrido a ese enemigo, ¿no? Pues claro, todo esto hace que Estados Unidos se ponga muy, muy nervioso, que es que no es rollo, me encanta ayudar a la gente. O sea, hay unas pretensiones detrás. ¿Qué filántropo soy?
Claro, sí, lo voy a hacer. No. Pues además, la guerra para Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial tenía dos objetivos clave, ¿no? Acabar con los imperialismos rivales, o sea, con los imperialismos clásicos, porque eran sus rivales, aunque fuesen sus aliados en la guerra, y acabar con la revolución proletaria, comunista y demás. Sobre esta base se hará el nuevo orden mundial estadounidense, ¿no? Ya decimos que lo que busca es tener una ventaja económica, sobre todo, en producción y en productividad y bueno, o sea, ya no solo es posicionarse por encima de la Unión Soviética, es posicionarse por encima de Europa. O sea, a los mismos que ayuda es a los que quiere, digamos, hipotecar. Sí. ¿Qué va a significar el Plan Marshall para Estados Unidos de forma concreta? Pues que se mantiene una alta demanda de la economía norteamericana y al mismo tiempo se vende su producción en la economía europea. Eran, en resumen, como he dicho antes, créditos para comprar en Estados Unidos. Eso era el Plan Marshall. Es decir, estos créditos estaban destinados a que les compraras a ellos, lo cual implicaba que el dinero se les devolvía. No voy a poner el ejemplo porque me presta dinero y me dice, te lo doy, no tiene un interés alto, pero me tienes que comprar solo a mí. Pues coño, Sí. si me has dado 20 euros y al final tengo que comprarte una cosa por 30, pues te llevas 30. ¿Me entiendes? Buscaban realmente orientar la economía de Europa hacia Estados Unidos Claro. y crear esa Pero dependencia. al final, si son préstamos, tómalo, cómprame y luego devuélvemelo. Que es que se llevan un porcentaje más alto del que han dado. O sea, al final es que es un negocio redondo. O sea, es lo típico de siempre de las películas de los yankees. Salvan el mundo, pero en verdad lo que han hecho es un negocio de la hostia, los cabrones, y ya está. La película de siempre. En hacer eso y vendértelo como que son los salvadores, son los mejores. Vendemotos son buenos vendemotos, las cosas como son. Son Sí, buenos vendemotos en todo lo que sea. Pero ya está. totalmente. O sea, eso. Y ya para terminar, pues la idea esencial y la realidad, porque antes era la visión, digamos, oficialista, la realidad es que es la creación de Europa como una sociedad de consumo dependiente de sus productos, que al mismo tiempo frena el comunismo y donde aquí hay que adoptar el capitalismo, el consumismo, el libre comercio, la economía mixta y todo eso que viene de Estados Unidos, ¿no? Y una propaganda muy eficiente en beneficio a Estados Unidos prácticamente y casi únicamente, y salvar una Europa donde ellos mismos habían hecho la guerra, o sea, que se habían también dedicado en parte a destruir. Y importante, que lo tenía por aquí, pero lo he perdido, que intentan aislar industrialmente y económicamente a Alemania bastante. O sea, Sí. y eso podemos luego hablar que tiene relación con lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces, ¿fue realmente una ayuda generosa o un ejercicio de poder? Pues bueno, luego podemos hablar sobre esto cuando ya hayamos dicho todo el tema, pero yo creo que en definitiva dar dinero en crédito de dólares con bajo interés que serán devueltos a Estados Unidos por la compra de sus productos. Y más que una salvación, un control económico y político de Europa, un endeudamiento directo y hacer que Europa sea su cliente principal, eliminando potencias europeas como Alemania del tablero de juego. Vaya, que Estados Unidos te salva a cambio de que todo un continente dependa de ellos y le compra a ellos. Plan perfecto. Yo creo que eso es lo que se resume el Plan Marshall. Si creéis que se ha quedado claro, pasamos al siguiente punto y si no, algo que veáis que no se haya quedado muy claro, lo repuntáis. A mí me queda bastante clarito. Yo lo veo clarísimo. Es que es eso, tío. Es vender la moto, tío. Que son unos hijos de puta. Bueno, de consecuencias de este plan, a ver, es que Dani ya Sí, bueno, Dani la ha comentado un poco también, ha ¿no? comentado un poco por encima, pero bueno, vamos a entrar un poquito más a fondo. El plan, el debate de si recuperación económica o eso, o ejercicio de poder, lo vamos a ver ahora. El plan más importante finaliza porque empieza la guerra de Corea en el año 51. O sea, la Guerra Fría ya ahí está, pues, En bastante el, fría. en el momento en el que Estados Unidos necesita ese dinero, deja de salvar patrias. Claro. Dice, hostia, que ahora hay que hacer soldado. Ahora te voy a quitar este cachopán, ¿sabes? Niño, me hace falta a mí. Así que bueno, lo más importante al final son los efectos políticos que ya comentó un poco Dani, que al final, por eso también la Unión Soviética dijo que tú vas a intervenir en mi economía. ¿Cómo? ¿Qué? Y si me comes un poco lo que viene siendo, en fin. Los efectos políticos al final son eso, una flexibilidad
económica y la creación de un mercado de la creación de un libre comercio dentro de Europa para con Estados Unidos, en plan, el establecimiento de un capitalismo más liberalizado en lo que es el mundo occidental. Y también, sobre todo, quitar la influencia de los partidos comunistas, porque como estaba diciendo Dani, es verdad que el comunismo estaba creciendo en un ambiente en el que, a ver, Europa estaba destrozada. Las cosas como son, los niveles económicos, industriales, del sector primario, sector terciario por aquella época tampoco que fuera muy importante, no había tantos bares. Pues los niveles eran inferiores claramente a momentos anteriores a la guerra, incluso anteriores. Entonces, Sí, no sé si da a entender lo contrario, pero evidentemente eso no. era así, vaya. O sea, Pero que tampoco es que las potencias europeas no tuvieran posibilidades de recuperarse por sí mismas, que es exactamente lo que pasó. De hecho, claro, Alemania, eso. que aunque no recibiera tanta ayuda, empezó a recuperarse y casi todas las potencias tenían signos de recuperación económica antes de la aplicación del Plan Marshall. El Plan Marshall les ayuda, evidentemente, Claro, pero no evidentemente es... no podemos entender a los países europeos como pobrecitos, inocentes. Evidentemente aceptan el plan Marshall porque lo necesitan. Y que también Lo le que, ayuda, que es una realidad, que es dinero. exactamente. O sea, que Lo no que, es... lo que Claro. ha querido comentar antes Dani es que no es imprescindible para que Europa hubiese salido de su ceniza. Exactamente. Entonces, lo que estabas diciendo, los partidos comunistas en este ambiente bastante decadente, en comparación con el periodo anterior a la guerra, estaban creciendo. Y aparte de lo que estaba diciendo Dani, que venimos de un ambiente en el que el antinazismo, ya no solo el comunismo, sino cualquier otra forma de antifascismo, estaba en unos niveles muy elevados. Eso preocupa mucho a Estados Unidos y este plan sirve justo para eso, para eliminar esa influencia, para acabar con el crecimiento del comunismo y por eso, entre otras cosas, luego se le tiende la mano a España, porque dice, bueno, si habrá apoyado a los nazis, pero no es comunista. Entonces ya está, es amigo. Bueno, una De hecho, es cosa muy... cualquier Perdón. cosa menos comunista. Claro, claro. Sí. Lo que tú quieras. No, pero ya sabemos cómo era Franco. A lo mejor si Stalin llega hasta Francia, dice, tío, uy, pues esto de la movimiento obrero no está tan mal, ¿eh? A lo mejor Al dice, final... hombre, comunista no, pero socialdemócrata de toda la vida. Claro, sí. Si yo soy sindicalista vertical, si eso es obrero. La cosa más importante, creo yo, de consecuencia del Plan Marshall es que favoreció la creación de la Comunidad Económica Europea y posterior Unión Europea y para estructurar y para saber pues, cómo se otorgan estas ayudas del Plan Marshall aquí dentro de Europa, que fue un antecedente de todo esto que sirvió como campo de pruebas para lo que vendría después. Entonces esto es muy importante porque es que 52, si no recuerdo más, fue el Tratado de Roma, ¿no, Rafa? No sé, pero fue en los años Pues 50 fijo. Es que no me acuerdo ahora mismo exactamente cuándo fue. pero vamos, Pero sí, por esa fecha. el primer tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea es los años 50. 57, sí. 57, ¿eh? Que conste que tampoco me acordaba, que lo he buscado. Yo es que no me acordaba, sé que era el Que no año piensen 50, aquí pero... que Bueno, entra en pero vigor el 1 de enero del 58. Pero vamos. para eso está Internet. Los datos concretos, esto es una... Aprovechando. La historia no son datos concretos, son análisis de causa y consecuencia. Los datos concretos se pueden buscar en Wikipedia en un segundo. No Es vale nuestra para nada excusa aprenderse. cuando nos acordamos de algo. No vale para nada aprenderse datos concretos, señores. No vale. Si te sabe alguno, muy bien. Si te lo sabes, mejor. Pero la historia no es eso. En fin, no somos enciclopedia. El caso, lo que comentaba de Alemania, que bueno, que el plan Marshall es una cosa ajena porque ya se estaban recuperando. Y otra de las consecuencias es que en el ideario común, lo que queda, al igual de que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, es que Europa, si no llega a ser por el plan Marshall, estaría ahora mismo en la ruina. Y tampoco es así. Pero claro, una de las cosas que también hacen muy bien, aparte, una cosa de buena que tienen con lo de vender motos, es que también pues, la publicidad que hacen para vender la moto es muy buena. Te ponen muchos carteles luminosos, te ponen muchas películas, te dan las palomitas baratas, luego te las suben, pero... Y otra cosa importante del Plan Marshall, que tampoco es que fuera tanto del Producto Interior Bruto de todos los países en conjunto, fue creo que solo un 0,3% del Producto Interior Bruto de estos países. O sea, tampoco fue una cantidad en plan,
hostia, cuánto dinero, madre mía. No, no es el trillón de dólares del señor Vance. Lo que esto, no. Pero está bien, porque es mucho dinero, pero claro, y daros cuenta, el Producto Interior Bruto de un montón de naciones un poquito más de consecuencia. Hay muchas críticas, hay críticas en la época al Plan Marshall, desde economistas liberales que decían que era prácticamente una medida socialista. Y actualmente, bueno, se dice que hay. Coño, que tiro el folio. Me pierdo los datos. Se dice que una parte, incluso una parte del Plan Marshall se dedicó a gasto militar. De hecho, Holanda usó se supone que usó parte del dinero para mantener su imperio colonial en Indonesia. Entonces también una crítica un poco de los días de hoy viene por ahí, que al final fue una ayuda imperialista, no sé si le compraría las armas a Estados Unidos o no, pero bueno, no sé, un poquito por ahí. Y poco más en consecuencia. Es que lo más importante es la creación de la OTAN, la creación de la Unión Europea y el freno que se le hace al comunismo. Date cuenta que si no llegan a hacer esto, igual estamos hablando de otro contexto y otra realidad Sí, en la época. sí. Además, en una etapa ya que incide tan directamente en la actualidad, porque son muy pocos años los que han transcurrido desde entonces. Pero Pues se me olvidaba sí, comentarlo. Bueno, que lo que iba diciendo, que había aquí un cortecillo, fallos del directo, las cosas que tiene el mundo de la farándula. El caso que los niveles económicos de estos países, los países europeos, incluso antes de la aplicación del país Marshall, ¿sabes? Del plan Marshall, ya se Eso es lo que estaban. querían ellos, Sí, crear el país Marshall. el Marshallland. Pues ya se estaban recuperando y estaban ya llegando a niveles incluso anteriores a la guerra, a finales de los años 40. Entonces, es un poco lo que estaba diciendo Dani. Al final es una muestra de poder y una forma de decantar la balanza en Europa a su favor y conquistar sin intervención militar para sus propios fines. Y esas consecuencias de esto las seguimos viviendo hoy en día, con lo que está pasando, por ejemplo. Y sí. poco más que añadir ya. Sí. El plan Marshall tiene varias caras ocultas y no solamente en el plano económico, como hemos estado comentando, también en el plano político se generó una dependencia de Estados Unidos, más que dependencia, una injerencia por parte de Estados Unidos en la política europea. Las de los países, evidentemente, estamos hablando de Europa Occidental. Los países de Europa Oriental pues estaban bajo la órbita de la Unión Soviética, que son pues los dos líderes de los bloques que se van a formar después de la Segunda Guerra Mundial y que van a conformar la Guerra Fría. Al hilo de eso, Rafa, un apunte súper pequeño importante, que cuando hablamos de Alemania y hablamos de Alemania occidental y oriental, que no se nos olvide, que cuando yo he dicho ayuda a Alemania por parte de Plan Marshall, evidentemente a la Alemania occidental, Occidental, la capitalista. evidentemente. Recordamos que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se divide en dos estados, Alemania Occidental, que también se le conoce como la República Federal, ingresa en el bloque capitalista, mientras que la República Democrática Alemana o Alemania Oriental, pues, está dentro del bloque socialista. Vamos a hablar un poco de algunos casos, bueno, en concreto un caso muy, muy importante de intromisión directa de Estados Unidos en la política europea y luego dos casos de dos países que intentan un poco separarse, alejarse de esa influencia estadounidense. El caso más directo de intromisión es el de Italia y nos tenemos que ir a las elecciones generales que se producen en el año 1948. Son las primeras elecciones que se producen en la democracia actual del Estado republicano italiano. Italia hasta la Segunda Guerra Mundial había sido una monarquía y a partir del fin de la guerra pues se constituye en república. Y en el 48 había dos grandes partidos políticos que eran las dos grandes opciones a ganar esas elecciones. Por un lado estaba la democracia cristiana de Alcide Di Gasperi y por otro lado teníamos el Frente Democrático Popular, que era una alianza entre el Partido Comunista Italiano, dirigido por Palmiro Togliatti,
y el Partido Socialista Italiano de Pietro Nenni. Había muchas opciones de que ganara el Frente Democrático Popular en estas elecciones y se vislumbraban dos modelos muy distintos sobre la que construir la Italia de posguerra en caso de que ganaran pues cualquiera de las dos opciones, ¿no? Por un lado, esa Italia más conservadora, liberal, que suponía la victoria de la democracia cristiana, frente a lo que hubiese supuesto, ¿no?, ese acercamiento probable a la Unión Soviética y la construcción de un Estado más de tintes más socialistas si hubiese ganado el Frente Democrático Popular. Esto evidentemente hizo que Estados Unidos viera con muchísimo recelo lo que estaba ocurriendo en Italia. Estas elecciones generales están precedidas por una campaña muy violenta, muy tensa entre estos dos partidos. Evidentemente, la democracia cristiana alertaba de los peligros del comunismo que ellos consideraban, y en lo que veían que podía caer, en qué amenaza podía caer Italia si ganaba el Frente Democrático Popular y al contrario, ¿no? El Frente Democrático Popular pues denunciaba que con la victoria de la democracia cristiana pues Italia sería pues un mero satélite, ¿no?, de Estados Unidos. La CIA, como ya he dicho, veía con muchísimo recelo lo que estaba ocurriendo en Italia, entrometiéndose en estas elecciones. De hecho, uno de los miembros del operativo de la CIA, que se llama Mark Wyatt, en una entrevista de la CNN, dijo lo siguiente: tuvimos bolsas de dinero que entregamos a los políticos seleccionados para sufragar sus gastos políticos, sus gastos de campaña, para los carteles, los folletos, lo que tuvieran. Hicimos muchas cosas para ayudar a los seleccionados. Es decir, volcaron todo su apoyo, no solamente simbólico, sino también material, a la democracia cristiana. También enviaron un montón de cartas desacreditando al Frente Democrático Popular. El objetivo era claro, que ganara la democracia cristiana en Italia. Incluso el propio Alcide de Gasperi, el líder de los demócratas cristianos, salió en la revista Time en portada. Es decir, que apostaron a muerte a favor de ese partido. Finalmente ganó las elecciones con digamos, un cómodo margen, más de lo que se esperaba, pero es verdad que aún así, ya en este caso no el Frente Democrático Popular, porque a partir de la siguiente elección el Partido Comunista y el Socialista van por separado, pero el Partido Comunista Italiano siguió siendo durante décadas el segundo partido más importante de Italia. Es decir, que el comunismo en la actual Italia democrática ha tenido mucho peso. Y vemos cómo Estados Unidos tuvo que emplearse a fondo para que, en concreto, en las elecciones de 1948, en Italia no ganara el comunismo y no hubiese formado parte, a partir de ese momento, del bloque socialista. Como apunte final, decir que un año después Italia pues ingresó en la OTAN. La historia hubiese sido muy distinta si el resultado de la elección hubiese sido diferente. Y por el contrario, tenemos dos países que son Francia y Alemania, Alemania occidental, que si bien, pues al igual que Italia, forman parte del bloque occidental, van a buscar separarse un poco. No, evidentemente, van a confrontar con Estados Unidos, ni mucho menos, pero van a intentar alejarse y van a tener su propia personalidad, tanto política como económica. Incluso militar, porque el caso de Francia, que vamos a hablar de ello, tiene mucho de militar. En Francia, que después de la Segunda Guerra Mundial, pues se había visto bastante envuelta en problemas y estaba muy afectada. También su propio imperio colonial va a comenzar a perderlo, entrando en guerra en Vietnam, entrando en lo que era la Indochina en ese momento, que luego se va a dejar en países como Vietnam. También con Argelia. Toda esta convulsión, bueno, se va a acrecentar también con la crisis de Suez de Además que 1956. lo de Argelia Sí, fue uno de los golpes más duros de Francia, igual que nosotros con efectivamente, Marruecos. correcto. Digo para que la gente tenga en la cabeza la situación en la que estaba Francia, de Sí. crisis. Bueno, esta crisis política se va a acrecentar con la crisis de Suez de 1956. Ese año Egipto nacionaliza el canal de Suez y una alianza entre
Francia, Gran Bretaña e Israel le declaran la guerra a Egipto y al final se tienen que retirar tanto Francia como Gran Bretaña por las presiones ejercidas por Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto supone una humillación y un descrédito tremendo para Francia y para Gran Bretaña, que hasta ese momento habían sido pues, las dos grandes potencias mundiales, y ahora ven cómo le dicen lo que tienen que hacer otras potencias, en este caso Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto va a ser un terremoto político tanto en Gran Bretaña como en Francia. En el caso de Gran Bretaña se va a cargar, va a suponer la dimisión del primer ministro, de Anthony Eden, y en el caso de Francia, unido a lo que decía Dani de la guerra en Argelia, pues va a hacer que se acabe la Cuarta República y llegue en 1958 Charles de Gaulle, que evidentemente tenía un crédito muy importante en Francia, y va a instaurar lo que se conoce como la Quinta República, que es la República actual francesa, el modelo de Estado actual de Francia. En este momento, Charles de Gaulle pues, decide que para alejarse un poco de esa injerencia y de esa tutela estadounidense, lo que debe hacer es crear su propio armamento nuclear y eso lo va a conseguir a partir del año 1960, que es cuando Francia va a ingresar en esa lista de países con armamento nuclear, y así sigue estando, y eso pues le permite tener un armamento bajo soberanía propia que no le hace, que le hace no permitir no depender, tanto de Estados Unidos. Otro ejemplo también de cómo intenta un poco un país europeo, en este caso Alemania Occidental, separarse de las directrices que marca Estados Unidos, fue en Alemania Occidental, cuando accede al poder, al puesto de canciller, Willy Brandt, que era pues, el histórico líder del Partido Socialdemócrata Alemán, que a partir de su llegada, como ya digo, en 1969, va a iniciar una política exterior conocida como la Ostpolitik, es decir, la política del este. Y el objetivo de esta Ostpolitik es normalizar las relaciones de la República Federal Alemana con los países del bloque oriental, incluido la Unión Soviética, incluido Polonia, con quien todavía tenía litigios sobre la frontera, que eso venía desde la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo con la Alemania Oriental, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dividen estos dos estados, no se reconocían mutuamente. Entonces, con esta Ostpolitik, Willy Brandt lo que quiere es comenzar a normalizar estas relaciones. En el año 1970 se va a firmar con la Unión Soviética el Tratado de Moscú, en el que Moscú va a reconocer como Estado soberano a la República Federal, y van a también con Polonia esas fronteras, esos litigios que tenían se van finalmente a resolver, y 2 años después, en 1972, se firma un tratado muy importante, que además va a sentar las bases probablemente de la posterior reunificación. Es el Tratado Básico, porque la República Federal Alemana y la República Democrática se reconocen como estados independientes. Es decir, se abre una nueva etapa, básicamente se abre la primera etapa de diplomacia entre los dos estados alemanes. Sin embargo, en 1974, y no he llegado a ver posible injerencia estadounidense, pero bueno, eso ya también lo dejamos un poco para, para lo que pueda pensar cada uno. En el año 1974 sale a la luz lo que se conoce como el caso Guillaume. Günter Guillaume era un secretario, una persona de confianza de Willy Brandt, y se le acusa de espionaje a favor del Servicio de Inteligencia de la República Democrática Alemana. Esto hace que Guillaume sea arrestado el 24 de abril de 1974 y que Brandt sea forzado a dimitir, a renunciar a su cargo de canciller el 6 de mayo. Con esto se acababa su Ostpolitik, esta política de acercamiento al bloque del este. Quien sea un poquito suspicaz, pues puede pensar que interesaba quitarse del medio a Brandt. Pero vemos cómo, igualmente, vemos como hay países de mucho peso en la historia de Europa, como Alemania, como Francia,
que buscan alejarse de esa directriz de Estados Unidos y de esa política oficial, ¿no?, del bloque occidental. Eso es muy curioso. Y eso repercute un poco en el debate que planteábamos al principio de que, y ahora lo vemos como, y seguro que Dani nos puede comentar un poco más, que está más puesto que yo sobre todo en la política actual, como Alemania también ahora está intentando salir un poco de ese tutelaje estadounidense. Y vemos como no es la primera vez que ocurre. Claro, bueno, tampoco soy yo aquí el enviado de la... No soy el coronel Baño, pero la cuestión, así en modo muy sencillo, es que Alemania está saliendo perjudicada en tanto que, para empezar, sin entrar en valoraciones sobre Rusia como país, ni Putin, ni nada. Igual que nos ha pasado a nosotros, que hemos perdido nuestro exportador de gas más beneficioso y barato, que es Argelia, también por injerencia estadounidense, y eso está claro, porque nuestro viraje hacia Marruecos es para contentar a esa política intervencionista de Estados Unidos en Europa y la OTAN y demás. Alemania ha perdido mucho, perdiendo a Alemania a Rusia, perdón, y ese gas ruso, porque ahora nosotros, como continente, Europa en general o como Unión Europea, como quieran cada uno darle la significación que le dé, estamos dependientes del gas o vamos a estar dependientes del gas estadounidense, lo que hará que se encarezcan los precios aún más de lo que ya se está encareciendo. Entonces, para empezar, a Alemania le sale más caro. Segundo, Estados Unidos está volviendo a hacer un poco, o siempre ha hecho lo que lleva haciendo de Plan Marshall, ¿no? Ahora quiere, al final, por muy aliados que sean, Alemania es la potencia aquí. Pretende desplazar también a Alemania como potencia, como lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial, de cuidado que no se nos eleve mucho, con el tema de la destrucción del gasoducto, ¿no? Que ahí pues también podríamos hablar del papel que ha podido jugar Estados Unidos ahí o no. Es una clara... para mí es un claro suceso de, oye, que... De injerencia, claro. Que al final se está desplazando todo. El Estados Unidos lo que busca es aislar Rusia lo máximo posible de Europa para que Europa sea el cliente de Estados Unidos. Y ser lo más dependiente posible de Estados Unidos. Ya ha habido movilización en Alemania en contra de las políticas estadounidenses, en contra de Estados Unidos, y eso no sale tanto en la televisión, pero en Alemania se ha protestado contra Estados Unidos porque lo están viendo como que al final se está comiendo el pastel en detrimento de Alemania. Y yo, nada más lejos de la realidad. También España yo consideraría que habría que hacerlo porque, además de abandonar el Sáhara, que para mí es lo más criminal, que ya lo hablamos, se nos está encareciendo todo porque, y por qué no decirlo, el gobierno actual está sucumbiendo a esos intereses. Pero vamos, que Rusia sigue teniendo sus clientes, que está China, que está Brasil, o sea, que ellos sin clientes... No, tan aislados, bueno, a Putin no creo que él, no sé, le duela tanto perder a Alemania como comprador como el problema que a la larga le va a suponer esto a Estados Unidos. Sí, es que al final las medidas estas, más que para aislar a Rusia, lo que parece que son como el ponernos en el pie en el cuello nosotros. No lo entiendo, o sea, yo no las entiendo, porque qué manera de aislar es a uno que tú le quitas, sí, le puedes quitar a un comprador que lo que tú le estás dando lo estás perjudicando y que encima el otro. Es como si a un bar que está lleno de gente llega y sacas a dos y dices, tú aquí no puedes beber más. Y yo, al del bar, que le da igual, mejor porque encima menos gente, ¿sabes? Entonces, no, pero ya está. pero es absurdo, pero no es que tuviera que haber protestas, es que en España debería haber protestas contra Estados Unidos hace ya mucho. Y en Europa claro, entera, evidentemente. Increíble. Porque cualquier día se va a formar gorda, encima nos va a caer un petardazo aquí por tener a los subnormales, eso, las bases que tenemos. Encima aquí, bueno, aquí no, pero en Andalucía sí, ahí al ladito. Es que Antonio habla como andaluz de corazón, aunque claro, coño, yo lo que soy, yo ya puedo estar cuando estaba allí, cuando estuve en Polonia este verano, igual. No viene al caso, pero me cogió un polaco en un bar y empezó a decir, andaluz, Andalucía es una tierra muy bonita, pero muy pequeña. Y yo, el tío, que me sacaba los metros y digo, ¿pequeña de qué? No es más grande que esto, pero es mejor que esto. Todo en inglés, ¿sabes? Imagínate. El caso. Hay que echar a estos desgraciados de aquí. Es lo que ha dicho antes, ¿por qué no decirlo? Este gobierno, el anterior, gobierne el PP, gobierne el PSOE, gobierne su
su madre en bicicleta. Estamos supeditados a los intereses de... Nos tienen bien atados desde que acabó la Segunda Guerra Mundial y a España desde que a Franco pues no le quedó otra que... Claro. Sí, claro. Sí, por ahí va un poco el programa de hoy para saber de dónde viene esta dependencia de Estados Unidos y esta tutela de Estados Unidos. A ver, a Franco no es que no le quedase otra, es que era una marioneta también. Entonces, le quedaba no haber hecho la puta guerra. Si no hace la guerra a España, lo mismo está en otro punto hoy, ¿sabes? Si el tío no lo le da por formar la que formó, lo yo desgraciado, pues lo mismo Bueno, no tiene que llevarse los pantalones. Es un poco historia ¿Sabes? ficción, pero quizá hubiese formado parte de ese plan Marshall y poco más. Se hubiese Sí. restaurado. Más moderado, ¿sabes? Con Puede ser. su Niceto Alcalá Zamora. ¿Quién sabe? Claro, es que... No, Bueno, pero al final este es el escenario que hay. O sea, que yo he dado opinión personal, si alguien me puede rebatir esto perfectamente. Pero yo, análisis así poco profundo que estamos haciendo ahora mismo así superficial, yo lo que veo que esa dinámica sigue. Y al final que nos lo vendan más caro, a ellos les va a dar igual, porque como por narices se lo vamos a tener que comprar a ellos, pues qué más da. Ellos ponen el precio y se acabó. Sí, esto solo, pues al final, como lo que pasa en los monopolios, ¿no? Sí, Se es que puede esa es la encarecer. falsa. Lo de la libre competitividad. Pero si cada vez hay más monopolio, se genera más monopolio, el monopolio Sí, manda. si es que el capitalismo es una mentira, pero como un camión. Pero es que lo con- que más gracia me hace de todo es que luego después mucho cambio climático, mucha banderita verde, pero el gas, ese licuado que traemos de Estados Unidos, primero, la extracción y el proceso de fabricación de ese gas es mucho más contaminante que el gas natural ruso. Sí, pero O el luego gas te meten natural de Argelia. te Y meten luego a Greta encima, Thunberg y todo eso ellos. ¿No? pero luego encima te los traen en transatlánticos enormes cruzando el océano, contaminando ahí todo. Y yo, es que Pero es luego tú no terrible. te puedes comer una pechuga, tío. ¿Sabes? Es tu culpa como luego tú no, porque consumidor tiene... personal. Claro. Venga. Bueno, Oye, ¿qué? pero ya ¿Os apetece para terminar un pasapalabrita? venga. Hostia, un juego, Bueno, llevamos 2 programas sin juego. que hay que recomendar película española clásica. Bienvenido Mr. Marshall, que se me había olvidado. Esa comedia del año 50 que va, vamos, en un pueblo en Villar del Río, que va como un comité del Plan Marshall a ver si dan la ayuda a España, ¿no? Entonces pasan una serie de aventurillas a los del pueblo y un clásico. Americano, os recibimos con alegría. Y que con la opinión que hemos dado no estamos diciendo, por favor, ya sé que no, pero que no estamos diciendo viva Putin, ojalá destruya Ucrania, ¿vale? Que, Por supuesto. No. que condenamos No. eso. Que Europa tenga su personalidad y su papel propio, más allá de injerencias tanto de Y Estados Unidos, de Rusia, de China o de quien sea, sobre que todo juegue España. su papel. Sobre todo España. coño. Que cada país de Europa Claro. puede hacer lo que le dé la gana, pero que luego Alemania tampoco nos mande, ¿eh? Que aquí, Claro. Que aquí si no manda patrón, manda marinero y al final los españoles somos los que estamos más puteados. Tenemos que unirnos todos los países mediterráneos y acabar con los países mantequilla de una vez, tío. La Unión Ibérica. La unión del aceite de oliva, coño. O como ya se Ya llamaba sabes. antiguamente, el Imperio Romano. El Imperio Romano. hay que revivir. ¿Quién fue? No fue. Constantino fue, ¿no? ¿Quién fue el que intentó el volver a conquistar todo el Imperio Romano? Con Belisario de general. Justiniano. Eso, Justiniano, joder, Constantino no. Constantino es otro. Constantino era de antes. El gran Belisario. Bueno, Vamos allá. terminamos con el juego que no pudimos hacer la semana pasada, con ese problemilla que tuvimos. Vamos a hacerlo ahora. Vale. ¿Quién empieza? Es un pasapalabra. Para los que nos estéis escuchando por primera vez, pues el pasapalabra de toda la vida, pero con preguntas Sin históricas. El Rocco lo tiene Rafa apuntado en el papel y ya está. Tú te lo imaginas en la cabeza. Sí, bueno, y que no hay un rosco para cada uno, porque tampoco vamos a estar aquí media hora con el pasapalabra, sino que al principio hay una tanda de 5 letras, el siguiente tiene otra tanda de 5 letras y cada uno costáis de 2 tandas de 5 letras. Y a partir de esas 2 tandas es una letra para uno, otra letra para otro. Si quieres, Así que empiezo yo. vosotros decís quién quiere que empiece. ¿Tú, Antonio? ¿Empiezo yo mismo? Venga, yo mismo. Venga. Pues con la A. Nombre del ducado que ostentaba el rey Felipe V antes de su llegada al trono español.
El ducado de Felipe V. Anjou, Correcto. ¿no? Vale. Sí. El ducado de Anjou. Con la B. Documento otorgado por el Papa que trata sobre asuntos políticos o religiosos. La bula. Efectivamente, la bula. Bula. Que no es un pecado, son la gula. Los reyes católicos sabían mucho de bula César, ¿eh? Eran unos expertos en pedir. Sí. Entre primos, la bula es algo que necesito. Con la C. Apellido del que fuera arzobispo de Toledo, regente de Castilla en 2 ocasiones e inquisidor general a principios del siglo XVI. Carrillo. Carrillo fue un político comunista del siglo XX, pero este hombre es Cisneros. Ah, coño, hostia, me he rayado. Mira que el arzobispo de Toledo, claro, yo me he ido a Alfonso Pero Carrillo. escúchame, no había rebote. Oh, es verdad, No había había rebote. Había rebote. Hostia. Había Bueno, rebote, pasa se me ha nada. olvidado. O para Dani que lo hubiera acertado. Dale el Se queda- punto a Bueno, Dani que lo hubiese hubiera acertado, ¿no, Dani? Has dicho El siglo cardenal XVI, Cisneros, ¿verdad? Sí. Claro, yo me he ido al puto Alfonso Carrillo, tío, al arzobispo de Toledo, el de antes. Y bien, Dani, con eso perdóname, tío, que se me había olvidado por completo. No, da igual. Pero dale, nos fiamos de que lo hubiese acertado. Sí, No, hombre. acertado. Sí, bueno. Lo Pero hubiera acertado, Antonio tío. también, si lo hubiese escuchado bien. O sea Es que no lo he oído, tío. Me he quedado, digo, hostia, qué guapo. Este era un personaje. Efectivamente, el cardenal Cisneros. Vamos allá. A ver. Vamos con la D, Antonio. Sí, a ver si respondo. Nombre por el que se denomina a los generales de Alejandro Magno, que se dividieron el imperio a la muerte de este. No sé si es diácono o diácono. Me hago un lío con eso. Yo creo que es diácono. No, diácono. No. ¿Dani? Diádocos. Diádoco, joder. Diádocos, correcto. Es que es un embrollo de palabra, tío. No Yo podía siempre llamarle siempre me confundo con codo. O diádocos. diáconos. Diádocos. Es que Será diádocos. me lo tengo que saber, tío, para los temas. Pero es que me hace un lío la cabeza. Y última letra, la E. Sistema empleado en las nuevas tierras de América incorporada a la corona de Castilla, por la que se entregaba a un colono un territorio y un grupo de indios para trabajar en él a cambio de cristianizarlo y protegerlo, pero que en la práctica derivó en muchas ocasiones en una abierta explotación hacia los indígenas. Genocidio. No, encomienda. Correcto, encomienda. Y cerramos esta primera tanda con 3-2 para Antonio. Desastrosa, tío. Dani, la F. Título por el que se conocen los reyes del Antiguo Egipto. Tío, me parece muy mal. Faraón. O sea, pero faraones. ¿Pero qué está pasando aquí? Es que esto es un poco también suerte. Es que es lo que. Hay más difíciles y las hay más fáciles. Vamos con la G. Solo robar, solo robar. Ciudad de nacimiento del rey Carlos I de España. Con la G. Vale. Siempre me lío con esto. Creo que era Gante. Efectivamente. Pero. ¿Crees bien? Es Gante. Vale. No sé por qué no se me suele quedar, tío, lo de la ciudad de Gante, ¿verdad? Elegante. O sea, lo de Yuste, el monasterio de Yuste, sí. Sí, eso sí. Pero donde es Donde no. Gante. Vale. Y vamos con la H, si te parece. A ver si ahora también se quedará Antonio, probablemente. Nombre que recibe la huida del profeta Mahoma a la ciudad de Medina en el año 622, que marca el inicio del calendario musulmán. Árbitro. Bueno, al pobre le ha tocado encomienda, no sé qué. Bueno, Égira. Ya está. ¿Se me escucha? Yo te oigo, Dani. Rafa creo que no. Rafa se ha quedado pillado. Rafa. No lo estoy escuchando. Rafa, ¿qué Égira. pasa? Rafa. Ha fallado Dani, me toca a mí. Rafa. Pero, ¿me escucháis ya? Yo es que, o sea, Sí, yo ahora Sí, escucho. ¿Nos escuchas? Sí, Sí. ahora escucho. Bueno, voy a Vale, repetir ya la H y ya está, ¿vale? Venga. Con la H. Nombre que recibe la huida del profeta Mahoma a la ciudad de Medina en el año 622, que marca el inicio del calendario musulmán. Égira. Correcto. Égira. A ver, si ahora a Antonio le toca nombre
Ahora me va a tocar el del nombre novio, el nombre del primo del Isabel. abuelo de Mahoma. No, estoy viendo las que le van a tocar a Antonio y debería saberlas. No me digas eso, que no me Eso digas es peor, que eso es las lo peor voy del mundo. ¿eh? a- No me digas eso, que las voy a fallar, me queda fatal. ahí. Y Dani, vamos con la I. Batalla acaecida entre febrero y marzo de 1945 en el contexto de la Guerra del Pacífico entre Estados Unidos y Japón, donde se tomó una de las fotografías más famosas de la guerra. Por la I. Sí, La de Iwo Jima. efectivamente, la batalla de Iwo Jima, que es en la que colocan la bandera, esta foto tan famosa. Vale, sí, la foto de la bandera. Vale, Sí. eso era de hecho se me olvida. Bueno, que era el sitio, el monte este de Kain Iwo Jima, donde fue la batalla. Sí, sí. Vale, de acuerdo. Me había liado con eso. Y vamos con la última de tu primera tanda, que es la J, rey de los persas que guió al imperio aqueménida a librar la Segunda Guerra Médica contra la alianza de las polis griegas. Jerjes, rey Jerjes. Efectivamente, el rey Jerjes I. Bueno, Jerjes primero, Rey, sí, claro. jeje. Y bueno, muy bien, Dani, bien con, A ver, yo con tu no tanda. me siento de todo orgulloso, pero estamos bien, bien. Vámonos, Antonio, con tu segunda tanda. Vámonos con la K. Contiene la K. ¿Vale? Líder de las cabilas rifeñas que encabezó la resistencia frente a las tropas españolas durante la guerra del Rif. El Crim. Efectivamente. Adelcrim. El Un bueno clásico, de un clásico. Un Sí, clásico. esta también. Esta era para Legio es fácil. Claro, para nosotros es clásico. Con la L. Apellido del fraile agustino que impulsó la reforma protestante en Alemania a principios del siglo XVI. ¿Te puedes creer que se me ha ido de la cabeza, tío? Lutero. Muy bien. Hostia. Ha hecho una paratiña, pero al final... Se me había ido. He ido al cajón donde estaba ese dato y ese como protestante, va, y está vacío, digo. Hostia. Pero te das cuenta, ha sido el enunciado que era más complejo de lo que era la respuesta, porque todo el mundo sabe quién es Lutero, pero como lo ha dicho tan científico, tan bien, es como, Lutero no puede ser, tiene que ser Lutero o Martin Luther King, uno de los dos, ¿no? Martin Luther, Martin uno de los dos. Lutero. Vamos a la que es probablemente la más difícil de esta segunda tanda de Antonio. Gracias por la ayuda, hombre. Nombre de la batalla acaecida en 1818, en el contexto de la Guerra de Independencia de Chile, entre las tropas unidas de Chile y el Río de la Plata, al mando de José de San Martín, y las tropas realistas del general Mariano Osorio. ¿Qué letra era? M. Empieza por la M, ¿no? La batalla Sí, sí. de año 1818. Guerra de la Independencia de Chile, José de San Martín contra las tropas realistas de Mariano Osorio. Sí, es que tiene un nombre rarísimo, tío. En plan, como Yacucho, pero de ese rollo. Del estilo. Claro, no me acuerdo. Sé que sabes cuál es, pero... Sí cuál es, pero ahora mismo no caigo. Bueno, di algo. La batalla de Mitimba, voy a decir, pero No. no Nadie me lo acuerdo, sabe. tío. Yo Sí, estoy no sé. igual. Sé que era algo así como, vamos, conozco cuál es la batalla, porque evidentemente da la independencia de Chile. La de Ayacucho, no se me olvida nunca. Era algo así como, a mí me recuerda algo como Mapuche. Mapu o algo así. La batalla de Maipú. Bueno, pues por ahí era. La batalla de Maipú. Bueno, no le doy el punto a nadie. No, está bien. Seguimos con la N. Es la 1, 2, 3, la cuarta de Antonio. Con la N. Reino perteneciente a la Casa de Borbón, en el que reinó el futuro Carlos III de España entre 1734 y 1759. Con la N de Borbón, Nápoles. Efectivamente, el reino de Nápoles. Fue donde reinó Nápoles Carlos III. era España también. Efectivamente. Era España. Era España.
De esas conquistas no se habla tanto. Luego. No, la conquista del Mediterráneo, ojo, que llegamos a Grecia. De la corona de Aragón, ¿no? No, esas no se habla tanto. Y la última de Antonio es la ñ, que contiene la ñ, Claro. nombre de una de las carabelas que acompañaron a Colón en su primer viaje a América. Estaba repasando las tres por si acaso alguna otra tenía. La niña. La niña, efectivamente. Junto a la Pinta y la nao era la Santa María. Bueno, no está más te preocupes. No está. Vamos con tu segunda tanda, Dani. Con la O. Organización internacional creada en 1945 para mantener la paz y la seguridad internacional tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. La organización de la... Bueno, claro. Joder, es la previa a la ONU. Se me olvida el orden de las palabras, tío. Dilo con sus siglas. No, da igual, paso. Es que no... voy a decir mal el orden. Es que ahora... ¿Cómo era? No te rayes, vamos a ver, dila si la sabes, tío. Ya, da igual, paso. Pues no... Organización Organización de Naciones, tío, ¿cómo era? La puta madre. Se me olvida el... Dani se está equivocando. Entonces no lo he entendido bien. Se ha rayado. Repite la pregunta. Organización internacional creada en 1945 para mantener la paz y la seguridad internacional tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ah, coño, sí. La Organización de las Naciones Unidas, ahí sí. La ONU. La ONU. Claro, La es que ONU. me he ido a la Primera Guerra Mundial, coño. Claro, estaba pensando en la Sociedad de Naciones. Claro, estaba pensando en la Claro. Sociedad de Naciones y digo, ¿por qué no me Claro. están cuadrando las fechas con la Sociedad de Naciones? Digo, porque es la ONU. Porque no es la Sociedad de Naciones. Claro, vale. O sea, mi cabeza me estaba boicoteando mi primera respuesta, que era la buena. Ve aquí, Legio te enseña que si tu enemigo está desangrándose en el suelo, tú no lo apuñalas, tú le tiendes Le la mano. ayudas. Le tiendes la mano. Con la P, Dani. Fórmula de repoblación utilizada en los primeros años de la Reconquista, consistente en la adquisición de la propiedad de un territorio fronterizo por parte de los campesinos a cambio de explotarlo y defenderlo. Dani es el Se me ha pensador olvidado. de Mira, Rodin. mira que lo estuvimos hablando, pero se me ha olvidado. Ahora cuando lo diga Antonio me voy a acordar. Antonio, Es la presura. efectivamente. Eso es. O La presura. aprisió los territorios catalanes o aragoneses. Correcto. Con la Q, Dani, contiene la Q. Familia de origen cristiano que gozó de gran poder y autonomía al norte de Al-Ándalus. No, casi. Efectivamente, la familia Banu Qasi, de la que hablamos en el anterior programa. Con la R. Río italiano que cruzó Julio César con sus tropas, pronunciando según se le atribuye la expresión alea y acta est. Árbitro. El Guadalrubicón. El Rubicón. El Rubicón, efectivamente. Y con la S, ciudad en la que se encuentra la universidad más antigua de España. Soria, tío. Salamanca. Efectivamente. Yo te digo de verdad, Antonio, que yo hago el pasapalabra sin saber a quién le va a tocar. A ver, Eso dicen los árbitros todas las semanas con el Atlético. Estaba a punto de fallar la ONU, lo he pasado muy mal. O sea, necesito otro respiro. Vamos, bueno, ya ahora empezamos con una cada uno. Con la T, Antonio. Pueblo precolombino que habitaba en la isla antillana a la llegada de los españoles a América. La isla antillana con la T. Era algo así como Tanami o algo así, pero no me acuerdo. No sé, me estoy rayando. No sé. ¿Pasa o pruebas Lo paso porque no me acuerdo, no quiero decir una gilipollez.
A ver, Dani. Taínos. Los taínos. Taínos. Correcto. No, esa Los palabra no taínos. estaba en mi cabeza, ¿eh? Son los primeros con los que hubo contacto. Sí. Bueno. Dani, la U. Proyecto político-militar impulsado por el conde Duque de Olivares que pretendió sin éxito la aportación de tropas y recursos de todos los reinos de la monarquía hispánica en la Guerra de los 30 años. Lo sé, pero tampoco... Sí, tío, estoy hoy jodido. Que la diga Antonio. Sí, lo estuvimos hablando también. Es que se me ha olvidado. Tío. Sé cuál es el programa, pero se me ha olvidado el nombre. ¿Y lo sabe Antonio? Sí, es la unión de armas. Es la unión de armas, tío. Claro, Efectivamente, la unión de armas. Que eso está muy guapo también. Cuando le dice el conde Duque de Olivares a Cataluña que ponga a la misma gente que pone Castilla. Sí, lo estuvimos hablando en el Y programa le dicen los de Cataluña, pues me voy con el rey de Francia. Ya ves, la unión de armas, tío. Bueno, Y lo de luego unión, cuando se dan ONU, cuenta cómo es el rey de Francia, dicen, pues en verdad como en España no se está en ningún sitio. Lo típico cuando sale fuera, que con España no se come en ningún lado. Vamos con la V, Antonio. Pueblo germánico que invadió el Limes romano en el año 406 y que terminó estableciendo un reino en el norte de África. Los vándalos. Efectivamente. Los vándalos. W, Dani. Término que designaba a los reyes en la cultura micénica. Contiene la... Bueno, no contiene, ¿no? Es que empieza con la W. ¿Te la repito? Término que designaba a los reyes en la cultura micénica. Tío, voy a quedar fatal. Mira que me gusta esta mierda. Además que era con lo que habíamos con Pedro Lacor todo el puto rato. ¿Cómo era? Se me ha olvidado el nombre también, tío. Estoy espeso. Ahora cuando lo diga Antonio me voy a acordar. Antonio tiene esa sonrisa de sabérselo. Sí, es el Guanax. El Guanax, tío. Efectivamente. Pero el Guanax era el rey y luego está también los Basileus, que también eran reyes. Basileu, claro. Tienen muchas formas de llamar a los reyes. Yo estaba pensando más en la de Basileu y la de Guana se me había perdido. Pero además tienes que en tu cabeza está guardado como Guanax. Guanax. ¿Sabes? Claro, La Jerusía. Antonio, contiene la X. Nombre del emperador de México que fue fusilado en 1867 en la ciudad de Querétaro. 1867. Sí, en la ciudad de Querétaro. Y contiene la X. Sí. Ay, estoy pensando en Porfirio Díaz, pero claro, no contiene la X. Ni fue emperador ni fue emperador. fusilado. El emperador sé quién es. Era un flipado, tío. Era un flipado. Ese era un buen flipado. El Guanax. Era el Guanax. El Guanax de ese México. fue un buen flipado también, pero no me acuerdo. ¿Y Dani se acuerda? Maximiliano de Austria o de Habsburgo. Efectivamente. El emperador Maximiliano. Que antes de ese también hubo otro flipado, que era el Iturbe, puede ser. Iturbide. Olvide. Que también fue emperador. Que también fue emperador, ¿sabes? Otro. Vamos con la última. Dani, Y. Término árabe por el que conocemos a la Guerra Santa de los musulmanes. Jihad. Pero me siento mal, con No te rayes, coño, si lo hago por la risa. Ya. Me está haciendo gracia, de verdad. No, pero cuidado, que ya te digo, que está, ni Unión de Armas, ni ONU, y Guanax, bueno, tiene un pase, pero a mí que me gusta tanto... No, yo la de Guanax daba por seguro que además estaba a punto de decir ¿y yo? ¿Esto qué es? Porque tú, esas cosas... Se me ha metido en la cabeza Basilei, y de ahí no salí. y para terminar, y para no romper la tradición, vamos con la difícil para Antonio. Bueno, a ver, a lo mejor no es difícil para ti, pero bueno. No, Dinastía de origen bereber, reinante en la taifa de Granada. No hay otro dato de los años ni nada, ¿no? Solo en la taifa de Granada. En la taifa de Granada. En la taifa de Granada, dinastía de origen bereber que reinaba.
¿Contiene o empieza con Z? Empieza con Z. Mira, ya he perdido, creo, de todos modos, así que no la sé. Que la diga Dani, porque yo no la sé. Los ciríes. Efectivamente. Coño, es que Los yo pensaba ciríes. que empezaba por A, en plan Acirie o algo así. De ahí viene Nazarí, ¿no? No, Nazarí viene de Nasser. Ah, de Nasser, joder, es verdad, sí. Perdón. Pues bueno, no sé exactamente por cuántos, tampoco vamos a contar, pero ha ganado Dani, que ha tenido suerte, la verdad, las cosas como son. Sí, he tenido suerte. Hombre, he tenido suerte. Para ganar hay que tener suerte, tío, eso es así. Eso es así. Pues bueno, chicos, vamos Ha a ir estado bien, despidiendo ya. Sí. porque es complicado buscar. Cada vez es más difícil buscar los pasapalabras, las palabras. Y sobre todo, tener un poquillo ahí ese equilibrio entre que hombre, que la gente pueda también participar, o sea, que sea más o menos facilito y luego también que tengamos emoción, que no sea todo rollo yihad y ONU. ONU, sí. Aunque ONU ha sido de la... Joder, que más ONU se me nos ha ha liado. desestabilizado, o sea, ni los sirios ni Maximiliano de Austria, pero Ha sido ya la ves. revelación de este pasapalabra, la ONU, tío. Ha sido increíble, pero bueno, Pues bueno, los buenos momentos. Dani Murillo y Antonio Caparrós a despedirse, ¿no? Bueno, ya nos vemos en el siguiente programa, a ver qué traemos, pero se vienen cositas, Venga, Sí. pues hasta dentro de 2 semanas. Pues eso, chicos, nos vemos dentro de 2 semanas y hasta entonces cuidad mucho. Hasta luego.